10 de junio de 2020, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En una torre de cristal con vista al Golfo Pérsico, un grupo de agentes de la policía de Dubái irrumpe en un penthouse valorado en más de $1 millón. Dentro encuentran relojes de oro apilados en cajones, 15 autos de lujo estacionados en el sótano, entre ellos un Rolls Royce, un Bentley y un Ferrari. Y un hombre de 37 años que hasta ese momento era conocido por casi 2,5 millones de personas en Instagram como el Billionaire Gucci Master. Su nombre real es Ramón Olorunwa Abbas. El mundo lo conocía como Hush Puppy. Durante años, Hush Puppy mostró en redes sociales una vida que parecía sacada de una película. Aviones privados, mansiones, relojes que costaban más que casas enteras, y lo que él llamaba un imperio inmobiliario en uno de los lugares más exclusivos del planeta. Millones de jóvenes en Nigeria y en el mundo entero lo admiraban. Querían ser como él. Pero ese día, cuando los agentes revisaron sus computadoras, encontraron algo que no cuadraba con la imagen del empresario exitoso. Encontraron los rastros de una operación criminal que había intentado robar más de $1,000 millones a víctimas en todo el planeta. La pregunta que el mundo se hizo ese día todavía no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuánto de lo que veíamos en su Instagram era real? La respuesta es más oscura de lo que cualquiera imaginó. Existe una versión de Hush Puppy que millones de personas conocían de memoria. Una versión construida publicación tras publicación, año tras año, hasta convertirse en una de las cuentas más comentadas de Nigeria y de buena parte de África. El hombre que salió de la nada y construyó un imperio. El joven de Lagos que, según su propia narrativa, se mudó a Malasia. Trabajó duro, entendió el mercado inmobiliario de Dubái y terminó siendo dueño de un portafolio de propiedades de lujo. El empresario que volaba en jets privados, que se probaba relojes de $500,000 como quien se prueba una camisa, que posaba junto a autos que la mayoría de sus seguidores jamás podrían pagar ni trabajando toda su vida. Esa versión era aspiracional por diseño. Hush Puppy entendía algo que pocos influencers de su generación entendían también: que la gente no sigue a alguien por lo que tiene, sino por lo que esa persona representa que ellos también podrían tener. Y en un país como Nigeria, donde el desempleo juvenil ronda cifras devastadoras y donde miles de jóvenes talentosos no encuentran oportunidades ni siquiera después de graduarse de la universidad, la imagen de Hush Puppy no era solo entretenimiento, era una promesa. La promesa de que se podía escapar de la pobreza, la promesa de que el Sapa, como se le dice coloquialmente en Nigeria a no tener dinero, tenía una salida. Y esa salida, según lo que él mostraba, se llamaba ambición, disciplina y visión de negocios internacionales. Hush Puppy se codeaba con celebridades del entretenimiento nigeriano, colaboraba con raperos, aparecía en videos musicales, era invitado a eventos exclusivos. Su nombre se había convertido en sinónimo de éxito, de la misma manera en que en otros países ciertos nombres se convierten en sinónimo de lujo o de poder. Y la gente lo creyó. No solo sus seguidores anónimos, sino periodistas, marcas e incluso algunas figuras públicas que lo defendieron cuando los primeros rumores empezaron a circular. Porque era más fácil creer en el cuento del hombre hecho a sí mismo que preguntarse de dónde salía, en realidad, todo ese dinero. Para entender lo que realmente pasó, hay que entender de dónde venía Ramón Abbas, no como simple dato biográfico, sino como la raíz psicológica de todo lo que vino después. Lagos, Nigeria, principios de los años 80. Ramón crece en una familia de recursos limitados. Su madre trabaja vendiendo comida en la calle para sostener a la familia. No hay lujos, no hay red de contactos, no hay ningún camino garantizado hacia el éxito. Lo que sí hay, como en muchas partes de Lagos, es una cultura muy específica que se desarrolló durante los años 90 y 2000. La cultura de los Yahoo Boys. El término nace del uso masivo de correos electrónicos de Yahoo para ejecutar estafas digitales, principalmente dirigidas a víctimas en Estados Unidos y Europa.
Con el tiempo, ser un Yahoo Boy dejó de ser solo una actividad criminal escondida y se convirtió, para una parte alarmante de la juventud nigeriana, en una aspiración de estatus. Las canciones de la época hablaban de ello. Las películas de Nollywood lo retrataban. Y una parte de la sociedad, cansada de ver a jóvenes brillantes sin oportunidades, empezó a mirar hacia otro lado cuando alguien prosperaba de la noche a la mañana. Ramón, según los propios registros que después usaría la Fiscalía estadounidense, se involucra en este mundo desde joven. Se muda a Malasia, donde según su narrativa pública estudiaba negocios, pero donde en realidad empieza a perfeccionar algo mucho más específico: el fraude conocido como Business Email Compromise, o BEC. Aquí está la primera grieta que nadie quiso ver. El BEC no es el estafador clásico que uno imagina pidiendo dinero por correo con mala ortografía. Es una operación sofisticada. Los criminales investigan a fondo una empresa, identifican a sus ejecutivos, estudian su forma de comunicarse, falsifican correos electrónicos casi idénticos a los reales y en el momento exacto, usualmente durante una transacción legítima de millones de dólares, interceptan la comunicación y desvían el pago hacia cuentas controladas por la red criminal. No es una estafa de calle, es ingeniería social de alto nivel, ejecutada con paciencia, disciplina y una organización que funciona casi como una empresa. Y Ramón, que había crecido viendo cómo el ingenio digital podía convertirse en la única escalera de movilidad social disponible para alguien como él, se volvió excepcionalmente bueno en esto. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda. Porque mientras Ramón perfeccionaba estas operaciones, también estaba construyendo, en paralelo, la imagen pública que el mundo terminaría conociendo. Los primeros años de sus publicaciones ya mostraban relojes, ropa de diseñador, viajes, y muy pocas personas, periodistas, seguidores, incluso las marcas con las que colaboraba, se hicieron la pregunta obvia: ¿de dónde sale el dinero de un joven de 20 y tantos años, sin una empresa registrada verificable, sin un historial de negocios documentado, que ya vive como un multimillonario? La respuesta estaba ahí, a la vista de todos, escondida en un detalle que la mayoría prefirió ignorar. Hush Puppy nunca mostró contratos, nunca mostró un edificio con su nombre en el título de propiedad verificable, nunca mostró una empresa auditada. Mostraba el resultado, nunca el proceso. En 2019, mientras Hush Puppy publicaba fotos de un nuevo Rolls-Royce personalizado y celebraba en su feed lo que llamaba otro cierre exitoso en el sector inmobiliario de Dubái, su red criminal ejecutaba, según documentos judiciales estadounidenses, uno de los intentos de fraude más ambiciosos jamás vinculados a un solo grupo de ciberdelincuentes. El objetivo: un club de fútbol de la Premier League inglesa. La cifra que su red intentó desviar mediante correos falsificados y suplantación de identidad corporativa: alrededor de $124 millones. Ese mismo año, su organización habría participado en el intento de estafa a un banco en Qatar por $1,1 millones, en el fraude a un bufete de abogados estadounidense y en múltiples esquemas de lavado de dinero que, según las autoridades, movían fondos robados a través de decenas de cuentas bancarias en distintos países para hacerlos casi imposibles de rastrear. Mientras tanto, en Instagram, el mensaje era limpio, aspiracional, brillante. Ningún seguidor veía los correos falsificados. Nadie veía las cuentas bancarias fantasma. Nadie veía a las víctimas del otro lado del mundo. Empresas y particulares que en cuestión de minutos veían desaparecer transferencias millonarias que jamás recuperarían. Solo veían el Rolls Royce. La caída de Hush Puppy no comenzó con una confesión ni con un arrepentimiento repentino. Comenzó, como suele pasar en los grandes casos de fraude financiero, con un rastro digital que alguien, en algún lugar, finalmente decidió seguir hasta el final. Durante 2019, el FBI ya llevaba tiempo investigando una red de fraude por correo electrónico corporativo que había afectado a víctimas en Estados Unidos
Europa y Medio Oriente. La investigación, que después se conocería públicamente bajo el nombre de Operación Conjunta entre el FBI y la policía de Dubái, comenzó a conectar transferencias sospechosas, direcciones IP y patrones de comunicación que apuntaban hacia un mismo centro de operaciones. Ese centro de operaciones estaba en Dubái, y una de las figuras centrales de la red era Ramón Abbas. El 10 de junio de 2020, la policía de Dubái, en coordinación con el FBI, ejecutó una operación que resultó en el arresto de Ramón Abbas y una docena de sus asociados. Las imágenes de la redada, que después se filtraron y circularon ampliamente, mostraban exactamente lo que Hush Puppy había pasado años presumiendo: una colección de autos de lujo, relojes de diseñador, documentos bancarios y decenas de dispositivos electrónicos que terminarían siendo la evidencia central del caso. Lo que siguió fue un proceso de extradición a Estados Unidos, donde Hush Puppy enfrentaría cargos federales por conspiración para lavado de dinero. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más reveladora, porque los documentos judiciales no solo detallaron los esquemas de fraude, también expusieron algo que la narrativa pública de Hush Puppy jamás había insinuado: su presunta conexión con Abba Kyari, en ese momento uno de los oficiales de policía más condecorados de Nigeria. Según la acusación estadounidense, Kyari habría ayudado a la red de Hush Puppy a intimidar y, en un caso específico, a detener ilegalmente a una víctima nigeriana de una de sus estafas, ayudando así a encubrir el fraude en lugar de perseguirlo. Un oficial de policía cuya función era proteger al ciudadano común, aparentemente trabajando del lado de quien lo estaba defraudando. Esto no es una teoría marginal, es parte del expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y llevó posteriormente a que Estados Unidos solicitara también cargos contra Kyari, generando un escándalo mayúsculo dentro de la policía nigeriana, una institución que ya enfrentaba señalamientos serios de corrupción. En julio de 2021, Ramón Abbas se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero ante una corte federal en Los Ángeles. En su propia declaración ante el tribunal, admitió haber participado en el lavado de fondos provenientes de múltiples esquemas de fraude, incluyendo el intento contra el club de la Premier League inglesa y el fraude contra el banco en Qatar. En noviembre de 2023, fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión federal, además de ser obligado a pagar más de $1,7 millones en restitución a sus víctimas y a entregar $23,6 millones en activos decomisados. 11 años y 3 meses. Ese fue el precio legal de un imperio de lujo que millones de personas habían admirado como un ejemplo de éxito empresarial. Pero lo que resulta más perturbador que la sentencia misma es lo que reveló sobre la escala real de la operación. Según estimaciones del FBI, la red vinculada a Hush Puppy habría intentado defraudar a víctimas por un total superior a los $1,000 millones, aunque no todos esos intentos fueron exitosos. Las cifras efectivamente robadas y lavadas ascendían a decenas de millones de dólares documentados, con víctimas que iban desde bancos internacionales hasta pequeñas empresas familiares que nunca recuperaron el dinero perdido. Empresas que tuvieron que despedir empleados. Dueños de negocios que vieron esfumarse los ahorros de años en cuestión de minutos, producto de un solo correo electrónico falsificado con una precisión casi perfecta. Y mientras todo esto ocurría, mientras las víctimas alrededor del mundo lidiaban con las consecuencias financieras y emocionales del fraude, Hush Puppy seguía publicando fotos de su siguiente reloj, su siguiente viaje, su siguiente adquisición. La revelación no fue solo que Hush Puppy era un criminal. La revelación fue que su fama, su influencia y su credibilidad pública fueron, durante años, la herramienta perfecta para que nadie, ni las autoridades locales, ni las marcas que trabajaban con él, ni sus millones de seguidores, se atreviera a cuestionar la fuente real de su fortuna. Su Instagram no era solo una vitrina de lujo, era, sin que casi nadie lo supiera, la mejor operación de relaciones públicas que un esquema de fraude internacional jamás pudo haber diseñado. Detente un momento.
Y piensa en esto con frialdad. Durante años, mientras Hushpuppi construía su imagen pública, su red de fraude operaba de forma simultánea, alimentándose exactamente de la misma fama que él cultivaba en redes sociales. ¿Cuántas de las decenas de miles de personas que admiraban su estilo de vida alguna vez se preguntaron de dónde salía el dinero? ¿Cuántas marcas, cuántos periodistas, cuántas figuras públicas que se tomaron fotos con él prefirieron no hacer esa pregunta porque hacerla habría significado cuestionar su propia cercanía con alguien tan influyente? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿cuántos jóvenes en Nigeria y en otras partes del mundo, viendo el ejemplo de Hushpuppi, decidieron que el camino hacia el éxito no era la educación, ni el trabajo duro, ni la paciencia, sino el atajo digital que él representaba con tanto glamour? Porque esa es, quizás, la consecuencia más profunda de esta historia. No son solo las víctimas directas del fraude, los bancos, las empresas, los particulares que perdieron millones. Son también los miles de jóvenes que vieron en Hushpuppi una aspiración legítima, sin saber que estaban admirando el resultado de un delito, no de una estrategia de negocios. Después de su arresto, una parte considerable de sus seguidores no lo abandonó. Algunos lo defendieron públicamente. Otros incluso lo consideraron una víctima del sistema, un joven talentoso que hizo lo que tuvo que hacer para salir adelante en un país donde las oportunidades legítimas son escasas. Esa reacción, tan perturbadora como reveladora, dice más sobre nosotros como sociedad que sobre el propio Hushpuppi. Porque cuando la pobreza es real y las oportunidades son limitadas, la línea entre admirar el éxito y justificar el delito se vuelve peligrosamente delgada. Y esa es la verdad que nadie quiere contar. Después del arresto, el caso de Hushpuppi se convirtió en un fenómeno mucho más grande que la historia de un solo hombre. Se convirtió en un espejo incómodo para Nigeria y para la cultura digital global. Para Nigeria, el escándalo reabrió una herida antigua. La reputación internacional del país, durante décadas asociada injustamente con los correos de estafa nigerianos, que se volvieron un chiste global en los años 90 y 2000. El caso de Hushpuppi, con su alcance internacional y sus cifras multimillonarias, confirmó para muchos observadores externos los peores estereotipos sobre el país, ignorando por completo a los millones de nigerianos que construyen carreras legítimas todos los días, bajo circunstancias mucho más difíciles que las de la mayoría de sus críticos. Y luego está la pregunta que más incomoda a la audiencia global: ¿por qué tantas personas, incluso después del arresto, incluso después de la sentencia, siguieron defendiendo a Hushpuppi como un símbolo de éxito? La respuesta tiene que ver con algo más profundo que la admiración por el lujo. Tiene que ver con la manera en que las redes sociales han entrenado a una generación entera a valorar el resultado visual del éxito por encima de su origen ético. Un Rolls Royce en una fotografía genera la misma cantidad de admiración, sin importar si fue comprado con ahorros de toda una vida o con el dinero robado a una empresa que nunca sabrá quién realmente vació sus cuentas. Hushpuppi entendió esto mejor que casi cualquier otro criminal de su generación. Entendió que en la era digital, la percepción pública puede construirse completamente separada de la verdad, y que mientras esa percepción se mantenga brillante, casi nadie se molestará en investigar lo que hay detrás. La verdadera revelación de este caso no es solo que un hombre mintió sobre el origen de su fortuna, es que millones de personas, marcas, medios de comunicación y hasta instituciones de seguridad prefirieron creer la versión conveniente de la historia, porque cuestionarla habría significado admitir que el sistema que todos consumíamos con tanto entusiasmo, el de la ostentación digital, el éxito instantáneo, el lujo sin preguntas, podía estar todo este tiempo construido sobre las víctimas de otros. Ese es el precio real de un imperio construido en Instagram. No lo pagó solo Hushpuppi. Lo pagaron, en silencio, miles de víctimas alrededor del mundo que nunca aparecieron en ninguna fotografía. Hay una imagen de Ramón Abbas que muy poca gente recuerda hoy. No es la del Rolls Royce, no es la del penthouse en Dubái.
no es la de los relojes de oro alineados como trofeos sobre una mesa de mármol. Es una fotografía antigua, de mala calidad, de un joven flaco en una calle de Lagos, sin ninguna de las marcas de lujo que después definirían su imagen pública. Un joven que, como millones de jóvenes nigerianos, solo quería una salida de la pobreza. Ese joven no soñaba con ser un criminal internacional. Soñaba, probablemente, con lo mismo que sueña cualquier persona que crece sin oportunidades, con la posibilidad de que su vida pudiera ser distinta a la de sus padres. Pero en el camino hacia esa salida, encontró un sistema, digital, cultural, institucional, que estaba mucho más interesado en el espectáculo del éxito que en preguntar por su origen. Y ese sistema no solo lo permitió, lo premió, lo aplaudió, lo convirtió en modelo a seguir para millones de personas. El mismo mundo que hoy condena a Hush Puppy es, en gran parte, el mismo mundo que lo hizo famoso sin hacer las preguntas correctas. Ese fuego que lo convirtió en ídolo de Instagram fue el mismo que terminó consumiéndolo en una corte federal de Los Ángeles. Pero ese fuego no ardió solo. Lo alimentamos todos, cada vez que preferimos admirar el resultado antes de preguntar por el proceso. La próxima vez que alguien te muestre un jet privado en una fotografía, la pregunta ya no debería ser cuánto cuesta. La pregunta debería ser ¿de dónde salió?